Buenas, mi grupo de trabajo está conformado por Jafé Mercado, mi persona Josué Puentes. Nosotros le vamos a hablar acerca de las medidas de presión, más específicamente el sensor piezo-resistivo. Y antes de hablar acerca de ese tema, vamos a hablar de manera general lo que son las medidas de presión. Digamos que la presión es la cantidad de fuerza ejercida sobre una determinada área, fuerza ejercida ya sea por gases o líquidos. Las unidades más comunes de presión son Pascal y PSI. Bueno, antes de hablar sobre el sensor piezo-resistivo, vamos a hablar de una manera general lo que son los sensores de presión. Digamos que un sensor de presión es un transductor o un instrumento el cual convierte la energía mecánica, ya sea de gases o líquidos, y lo transforma en una señal de salida eléctrica. Y básicamente es lo que es la definición de un... Bueno, en cuanto al sensor piezoresistivos, pues los sensores de medición piezoresistivos utilizan un cambio de resistencia eléctrica de un medidor de tensión unido al diafragma, que también es conocido como el elemento de flexión, y el cual está expuesto al medio de presión. Digamos que el principio básico de estos sensores de presión piezoresistivos es utilizar una válvula extensiométrica hecha de un material conductor que cambia su resistencia eléctrica cuando se estira. El medidor de tensión se puede conectar a un diafragma que reconoce un cambio en resistencia cuando se deforma el elemento del sensor. El cambio en la resistencia se convierte en una señal de salida. Digamos que hay algunos efectos por separados que contribuyen al cambio de resistencia. Estos efectos podrían ser, por ejemplo, la resistencia de un conductor, que es proporcional a su longitud, por lo que el estirar aumenta la resistencia. También que a medida que se estira el conductor, se reduce su área de sección transversal, lo que también aumenta la resistencia. Y también la resistividad inherente de algunos materiales aumenta cuando se estira. El efecto piezoresitivo varía mucho entre materiales. La sensibilidad se especifica mediante el factor de calibre, que se define como el cambio de resistencia relativo dividido por la deformación. Esto lo podemos apreciar en la fórmula expuesta en el póster. Bueno, hay que recalcar que los elementos de las cálgalas extensométricas pueden estar hechos de metal o de un material semiconductor, más que todo el silicio. Y digamos que para que el cambio de resistencia, para medirlo, se utiliza generalmente un circuito de puente de Wheatstone. Y esto permite que pequeños cambios en la resistencia del sensor se conviertan en un voltaje de salida. Digamos que es necesario proporcionar un voltaje de excitación al puente, porque cuando no hay tensión y todas las resistencias en el puente están balanceadas, la salida será de 0 voltios. Un cambio en la presión provocará un cambio en las resistencias en el puente, lo que dará como resultado un voltaje o corriente de salida correspondiente. Buenas, mi nombre es Jafet Mercado, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y en este caso les voy a hablar de las aplicaciones, ventajas y desventajas en los sistemas de medida de presión, en este caso de los sensores de presión piezoresistivos. El sensor piezoresitivo se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones que implican la medición de tensión mecánica. Por ejemplo, en la industria automotriz se utiliza como sensor de presión vacío o para dar una indicación de niveles en los automóviles, como es el nivel del aceite y el combustible, ¿no? También se utilizan en el campo médico en dispositivos como equipos de medición de la presión arterial, ¿no? Los buceadores, cuando van a aguas profundas también lo utilizan para hacer lecturas a profundidades precisas. Estos sensores también se utilizan en alímetros de aeronaves e instrumentos de presión barométrica. Por ejemplo, también tenemos otros en electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, aspiradoras, como se dijo, pues el nivel de aceite, de gasolina, de presión de aire, y en aplicaciones biomédicas como pues lo que acabo de decir, ¿no? La aplicación en la presión arterial, para medir la presión arterial. No, eso sería como unas aplicaciones precisas. En cuanto a sus ventajas, es que es un sensor robusto, su rendimiento y calibración también
es estable en el tiempo. Bueno, una desventaja de estos sensores es que consumen más energía que otro tipo de sensores de presión. Eso es una desventaja, pero ajá. Esto puede significar que no son adecuados para sistemas portátiles o alimentados por batería, ya que consumen mucho, entonces no sería la mejor opción para este tipo de sistemas que no están conectados directamente a la electricidad, pues a la electricidad, ¿no? Del toma. Bueno, en resumen, las ventajas serían que se pueden fabricar a bajo costo. La tecnología ya es bastante madura en cuanto a procesamiento. Se pueden lograr diferentes niveles de presión según la aplicación. Además, se pueden obtener varias sensibilidades. El circuito de lectura puede ser en un chip o discreto. En cuanto a las desventajas, tenemos que, pues como acabo de decir, no se pueden usar, no, o bueno, sí se pueden, pero no es lo ideal, es poco recomendable que sean en sistemas de poca energía o con baterías. Si se quiere un sensor pequeño, pues este reduce la resistencia y aumenta considerablemente el consumo de energía. Entonces, bueno, sería una desventaja tratar de tener un sensor pequeño, sino se utilizan más bien sensores un poco más grandes. Y la salida del sensor depende de la variación de la temperatura. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tema. Bueno, eso sería todo en cuestión de aplicación y ventaja y desventaja. Muchas gracias.